Buen día. A continuación vamos a ver el módulo 1 correspondiente al cargue, transporte y descargue de combustible. Bien, entonces en primera instancia vamos a evidenciar algunas definiciones que son muy importantes para conocer la temática que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿qué es cisterna? Dice que es un recipiente que se utiliza para transportar líquidos, gases o materiales a granel, incluyendo accesorios, refuerzos, aditamientos y escotillas que puede estar montado en forma permanente al chasis del camión. Combustible, lo que vamos a ver pues a lo largo de los módulos, a estudiar esa mercancía peligrosa, me dice que es toda sustancia o producto que se quema para producir calor o energía. Descargue, me dice que es el retiro o el descenso de una carga de un vehículo. Miremos por acá qué más tenemos. Empaques me dice que son accesorios maleables y moldeables que permiten sellar herméticamente las tapas de los manholes y las uniones roscadas de la tubería de la cisterna. Hidrocarburo, este término incluye al petróleo crudo, los fangos, los lodos y residuos de la refinación del petróleo. Inflamable, nuestro líquido inflamable, la clase 3, entonces me dice que es toda sustancia que por efecto de la llama o por aumento de la temperatura puede arder. Así de sencillo. En ocasiones y según las sustancias que pueden arder espontáneamente, me dice que lo que caracteriza una sustancia inflamable es su punto de inflamación y su rango de inflamabilidad. Entonces tengamos en cuenta que no todas las sustancias son de las mismas condiciones de ese punto de inflamación y ese rango de inflamabilidad. Por eso les decía que es muy importante siempre conocer la naturaleza de la sustancia química o de esa mercancía química peligrosa que yo estoy manejando, porque no todas son iguales, no todas reaccionan con las mismas sustancias, ¿sí? Y por eso es que es importante de por sí no mezclarlas, pues sencillamente por esas diferentes naturalezas que tienen estas mercancías peligrosas. La mampara es esa lámina divisoria transversal hermética que sirve para separar la cisterna en compartimientos y evitar el contacto de dos productos. En ocasiones se transporta gasolina, se transporta CPM, entonces esta mampara es la que va a permitir que no se mezclen los productos, tanto pues obviamente para garantizar la calidad del producto que llega a mi EDS y también para evitar algún tipo de incidente. El manhole es ese orificio circular con que pues obviamente cuenta la cisterna, el cual permite la entrada de una persona para la inspección de su interior o el cargue del producto. Ojo acá, es importante que siempre se deje un tiempo, un buen tiempo, de pronto que salgan estos gases, salgan estos gases, porque pues obviamente si una persona, y ha pasado, he escuchado accidentes que las personas de pronto ingresan para hacer, no sé, alguna inspección, algún tipo de limpieza, qué sé yo, y los vapores ahogan obviamente a la persona, ¿cierto? Los pueden ahogar y los pueden también quemar, porque pues eh, considerando este gran volumen, ¿sí? Ese gran volumen que tiene pues mi cisterna, se puede llegar a ocasionar hasta la muerte de la persona que pueda ingresar directamente con algún tipo de residuo del combustible. Bueno, tenemos la pasarela o la batea. Me dice que es el espacio en la parte superior del tanque por donde el conductor o el personal de la planta de cargue o el descargue se desplaza sobre la cisterna desde la parte final de la escalera hasta los manholes. Debe estar provista de una malla antideslizante y una línea de vida a ambos lados del tanque para evitar caídas. Obviamente sabemos que ya esto es trabajo en alturas, ¿cierto? Porque supera el metro 50. La presión. ¿Qué me dice de la presión? Me dice que es una fuerza ejercida por un producto sobre las paredes de los recipientes que lo contiene. Puede ser considerablemente aumentada si el producto contenido en el recipiente pasa de un estado líquido a gaseoso. Estos cambios pues se consideran como tal cambios de la materia, ¿sí? Yo pueda tener un estado líquido a un estado gaseoso, entonces pues es muy importante considerar esa presión.
Tenemos esta presión de vapor, que es un poco más específica, ¿verdad? Me dice que es una tendencia de un líquido a transformarse en gas mediante la evaporación. A mayor tensión de vapor, mayor evaporación. El punto de inflamación me dice que es la temperatura más baja de la sustancia a la cual su vapor forma una mezcla inflamable con el aire. Entonces recuerden que pues para nadie es un secreto que nosotros tenemos la sustancia, ¿sí? Podemos tener la sustancia, podemos tener esos vapores de los que les hablaba hace instantes y ustedes de pronto no se imaginan o no de pronto no llegan a considerar que la mezcla con el aire puede también ser, bueno, un cambio de presión y puede ocurrir algún tipo de incidente. Entonces todo este tema es muy importante considerarlo muy específicamente. Tenemos una reacción, que es una reacción, hablando un poquito de química, me dice que es una transformación o un cambio químico, una interacción entre dos o más sustancias para formar otras nuevas, eso se considera como una reacción. Rompeolas me dice que son las divisiones internas de la cisterna que contiene el oleaje del producto y que se encuentran ubicadas en los compartimientos de la cisterna. La tapa de los manjoles me dice que es el accesorio que se encarga de cerrar herméticamente el orificio para evitar la salida del producto y cuenta con una válvula de alivio. Cuando hablamos acá de cerrar herméticamente, quiere decir que no va a permitir el paso de ninguna sustancia, ya sea líquida, sólida o gaseosa, ¿cierto? Por eso me dice herméticamente. Válvula de cortina son las válvulas internas de la cisterna que permiten controlar, separar o regular el flujo interno del producto. Válvula de descargue, me dice que es esa válvula por donde se realiza la operación del descargue, es decir, en nuestras EDS, puede encontrarse en la parte trasera de la cisterna o en la parte lateral. Esto ya depende pues del tipo de cisterna. Válvulas de desfogue o alivio. ¿En qué consisten estas válvulas? Me dice que son válvulas colocadas en las tapas de los manholes o en la superficie del tanque necesarias para permitir la salida de vapores y evitar o aliviar la sobrepresión de la cisterna. Entonces también son muy importantes considerar estas válvulas de alivio. Bien, entonces ya teniendo en cuenta esas definiciones y esas definiciones que de pronto en ocasiones a nosotros se nos olvidan, se nos pasan, ¿sí? ¿Qué significan? A continuación vamos a ver el paso a paso para un cargue seguro. Entonces, para los señores transportadores, cuando realizan ese cargue, pues que sencillamente van de un lugar a otro. Me dice que para evitar que se presenten accidentes con daño a las personas, a la calidad y al medio ambiente, es importante aplicar el siguiente estándar para la realización de la actividad de cargue de combustible que se relaciona a continuación paso a paso. Entonces, antes del cargue, ¿qué debo tener en cuenta? Primero, tengo que verificar que el vehículo cumpla con la identificación requerida para el transporte de líquidos combustibles exigidos por la ONU. Entonces, la ONU o las Naciones Unidas, vendría haciendo al caso lo mismo, siempre debo verificar el vehículo, que tenga las etiquetas, que tenga los rótulos necesarios para transportar mi líquido inflamable, ¿cierto? Me dice, enturnar el vehículo en el parqueadero, buscar la orden de carga y estar pendiente del turno con la orden. Tercero, portar los elementos de protección personal, que cuáles son camisa, botas, guantes, casco y gafas de seguridad y arnés cuando la actividad lo requiera. Y por último me dice que realizar la inspección preoperacional del vehículo. Entonces, esto es lo que vamos a hacer antes del cargue. Durante el cargue, ¿qué debo tener en cuenta? Primero, revisar válvulas del tanque y verificar que se encuentren totalmente cerradas. Segundo, hacer el registro de ingreso con huella en los casos que se den y cédula para poder ingresar a la zona de cargue. Tercero, esperar indicaciones del personal de la planta para ingresar al carril o llenadero que se encuentre desocupado. Cuarto, parquear en el sitio dependiendo el tipo de combustible a cargar de acuerdo a la orden, ya sea diésel, gasolina
o extra. Quinto, conectar la línea de descarga estática, o sea, vamos a desergenizar el vehículo, liberar toda esa energía que puede tener el vehículo. Sexto, colocar el cono de seguridad y proceder a subir a la plataforma del cargue con el equipo de trabajo seguro en alturas. Recuerden, 1,50 m ya requiere ese equipo de trabajo seguro en alturas, tanto ascendiente como descendiente. Séptimo, verificar de nuevo la orden de pedido para constatar el producto que se va a cargar y el compartimiento requerido. Bajar la escalera que comunica la plataforma con el vehículo. Entonces siempre debemos considerar este paso a paso que realmente es para un cargue seguro. Utilizar pues todas las medidas de prevención. Siempre debemos utilizar las medidas de prevención en cualquier actividad que estemos desarrollando. Y me dice por último la novena, anclarse a la línea de vida. Entonces, esto es durante, vamos aquí a evidenciar otras más durante el cargue. Verificar que el vehículo se encuentre vacío, es algo obvio, ¿cierto? Proceder a introducir el tubo o manguera de cargado en el orificio de llenado. Constatar que la válvula de sobrellenado quede bien ubicada. Poner a llenar el tanque, estar pendiente de los galones que se van cargando, lo mismo con los otros compartimientos. Soltar la palanca de brazo de llenado, volver a conectar la línea de vida para subir al tanque, cerrar esa tapa del compartimiento que se llenó, colocar los precintos de seguridad y por último me dice que verificar que no hayan fugas, desconectar la estática que habíamos conectado para desergenizar el vehículo y dar la vuelta al vehículo para verificar que todo esté en perfecto orden. Y después del cargue, ¿qué debo evidenciar? Me dice, parquear el vehículo en la zona indicada para reclamar los tiquetes y facturas, ya sea el caso, ¿verdad? Y me dice que después de estos pasos ya puede dar marcha al vehículo poniendo biométrica y esperar que la puerta de salida se abra. Entonces ese es como un paso a paso para el cargue seguro. Ahora miremos el transporte en vehículo cisterna. Entonces, para vehículos cisterna, lo que yo debo considerar es lo siguiente. Para el transporte de combustibles es necesario que el tráiler o la cisterna tenga el Registro Nacional de Combustibles. Este se da, lo expide más bien el Ministerio de Transporte. Me dice, revisar que no existan fugas de producto en la válvula de descargue. No olvide revisar los empaques de los manjoles y el sello hermético de las tapas, así como el estado de los precintos. Entonces ya sabemos, sello hermético siempre tiene que estar herméticamente sellado las tapas, ¿cierto? Para evitar cualquier tipo de fuga o que de pronto de mi parte exterior ingrese pues algún tipo de sustancia. Me dice, para evitar la implosión de la cisterna, revise que al iniciar el descargue las válvulas de alivio se encuentren abiertas para, obviamente, expulsar algún tipo de gas o esa sobrepresión que pueda tener mi cisterna. Y quinto me dice, tenga en cuenta que para la distribución de la carga, si el producto transportado es muy pesado y ocupa un volumen muy bajo dentro de la cisterna para el cierre o apertura de válvulas, y así evitar que el oleaje interno del producto produzca volcamiento. Ahora miremos el transporte en otros vehículos, es decir, que no sean vehículos cisterna. Me dice, verifique que el estado de cada uno de los recipientes al momento de cargar de la unidad de carga. Rechace canecas o bidones con golpes o achatamientos que evidentemente puedan empeorar en el recorrido. ¿Qué quiere decir? Cuando una caneca tenga algún golpe o algún tipo de abertura, pues obviamente durante el recorrido voy a tener que sencillamente, no sé, hacer algún tipo de intervención, porque pues obviamente mi líquido inflamable o mi sustancia peligrosa o mi mercancía peligrosa, como lo quieran llamar, se va a derramar, ¿sí? Entonces por eso es que yo no debo recibir ninguna caneca que tenga algún golpe, ¿sí? La consolidación de la carga dentro de furgones, carrocerías o planchones es responsabilidad del que remite la carga. Sin embargo,
Debe ser supervisada y asesorada por el conductor, pues de esta acomodación depende la estabilidad de la unidad de carga. Entonces, listo, acá me dice dos partes importantes. La primera, es responsabilidad del remitente de la carga. La segunda, ¿cuál es? Me dice que debe ser supervisada y asesorada por el conductor. Entonces, ustedes también juegan un papel importante, señores transportadores, en el momento que yo pueda decir que no, que yo rechazo una caneca que tenga algún tipo de golpe o achatamiento, y lo mismo, si yo no estoy de acuerdo de pronto con esa distribución que le hicieron, pues allá en el momento que estaban cargando el vehículo, entonces pues obviamente yo también tengo esa decisión, ese poder, ¿cierto? Me dice, el piso de la unidad de carga debe encontrarse uniforme en toda la superficie. No debe haber escalones o salientes que pueda cortar o abollar los envases de los líquidos inflamables, es decir, que debe ser una superficie plana y en perfectas condiciones. Ahora miremos algunos requisitos generales de los cuales me habla el decreto 1609 del 2002. Entonces, vamos a dar uno por uno. El primero es identificar el número de las Naciones Unidas, el número UN, ¿sí? Que se identifica con ese logo naranja en letras negras. Para cada material que se transporte, en todas las caras visibles de la unidad de transporte y en la parte delantera de la cabina del vehículo de carga, el color de fondo de esta placa debe ser de color naranja, ya lo dije, y los bordes y el número 1, UN, perdón, serán negros. Entonces, recuerden que estas placas, este número debe ser visible, estar en perfectas condiciones y considerar todas las unidades, obviamente las unidades de carga que yo maneje. ¿Listo? Elementos básicos para extinción de emergencias tales como extintor de incendios, ropa protectora, linterna, botiquín de primeros auxilios, equipo para recolección y limpieza, material absorbente y los demás equipos y dotaciones especiales. Me dice, portar mínimo dos extintores tipo multipropósito, de acuerdo con el tipo y la cantidad de mercancía peligrosa transportada, uno en la cabina y los demás cerca de la carga, en sitio de fácil acceso y que se pueda disponer de él rápidamente en caso de emergencia. Esto es muy importante, señores transportadores. En la cabina debe ser en un lugar visible, en un lugar de fácil acceso, ¿sí? En caso tal de que se me pueda generar algún tipo de emergencia, yo pueda reaccionar rápidamente y pueda evitar algún tipo de accidente grave. Me dice, contar con un dispositivo sonoro o pito para que se active en el momento en el cual el vehículo se encuentra en movimiento de reversa. Los vehículos que transporten mercancías peligrosas en cilindros deben poseer dispositivo de cargue y descargue de los mismos. En ningún caso un vehículo cargado con mercancías peligrosas puede circular con más de un remolque y o semirremolque. Me dice también acá en el decreto, diseñar y ejecutar un programa de capacitación y entrenamiento sobre el manejo de esos procedimientos operativos normalizados y prácticas seguras para todo el personal que interviene en labores de embalaje, cargue, descargue, almacenamiento, manipulación, disposición adecuada de residuos, descontaminación y limpieza. Entregar al conductor los demás documentos de transporte que para el efecto exijan las normas de tránsito y transporte. Entonces ustedes siempre les deben de entregar sus tarjetas de emergencia, todos los documentos en regla que esté relacionada pues con esa mercancía peligrosa. Cumplir con las normas establecidas sobre protección y preservación del medio ambiente y las que la autoridad ambiental competente expida. Tenemos más información. Me dice, evaluar condiciones de seguridad de los vehículos y los equipos antes de cada viaje. Y si estas no son seguras, abstenerse de autorizar al correspondiente despacho y el cargue. Prestar la ayuda técnica necesaria en caso de accidente donde éste involucre la carga de su propiedad y dar toda la información que sobre el producto soliciten las autoridades y organismos de socorro conforme a las instrucciones dadas por el fabricante o el importador de la mercancía transportada. Me dice, exigir al conductor el certificado del curso básico obligatorio, el curso básico obligatorio de capacitación para conductores de vehículos que transporten mercancía peligrosa, o sea, el que estamos haciendo nosotros. Exigir al conductor la tarjeta del Registro Nacional para el transporte de mercancías peligrosas.
Me dice, no despachar en una misma unidad de transporte o contenedor mercancías peligrosas con otro tipo de mercancías o con otra mercancía peligrosa, salvo que haya compatibilidad entre ellas. Es algo que lo prohíbe el decreto 1609 del 2002, entonces es lo que no se debe hacer. Exigir al conductor la carga debidamente etiquetada y rotulada, según lo estipula la NTC, o sea, la norma técnica colombiana 1692, segunda actualización. Me dice, el conductor durante el viaje es el responsable. Ustedes acá ya les están dando esa responsabilidad, miren. Responsable de la conservación y el buen uso de los equipamientos y accesorios del vehículo. Además deben garantizar que siempre los rótulos de la mercancía, es decir, esa placa de número UN y las luces reflectivas siempre permanezcan limpias y en buen estado, que permitan su plena identificación y visibilidad. Ojo acá, por ningún motivo el conductor y el auxiliar deben abrir un embalaje, un envase, un recipiente, un contenedor o una mercancía peligrosa entre los puntos de origen y el destino, o sea, en el recorrido del viaje, ¿verdad? Salvo que por emergencia o inspección ordenada por una autoridad competente lo deban hacer. De resto, deben exonerarse de esta actividad. Descargue seguro en estaciones de servicio. Entonces vamos a ver cómo se realiza ese descargue seguro para las estaciones de servicio. Primero vuelve y juega. El tema de los elementos de protección personal son fundamentales y por eso me los mencionan acá en primer lugar. Me dice que contar con elementos de protección personal, lo que son arnés, casco, guantes, camisa, manga larga, botas y gafas. Segundo, parquear el vehículo en el área asignada, zona totalmente plana. Recuerden, una zona totalmente plana. Se entrega la factura y o la orden a la persona encargada. Tercero, los operarios de la estación de servicio miden los compartimientos del carro tanque después de haber pasado 15 minutos. ¿Para qué? Pues para que repose el producto y esas medidas puedan ser más exactas y precisas. Cuarto, subir y conectarse a la línea de vida del vehículo cisterna. Quinto, tenemos que verificar que los sellos de seguridad coincidan con los que están reportados en la factura, abrir las tapas de los compartimientos y así medir con la regla milimétrica cada comportamiento. Recuerden que esa regla debe estar en perfectas condiciones, ¿no? Que sean visibles los números. En ocasiones me preguntaban que si la regla milimétrica estaba un poco borrosa los números, que si era de pronto problema. Claro que va a ser problema. La regla milimétrica siempre tiene que estar en perfectas condiciones, porque recuerde que vamos a hacer una medición y la medición tiene que ser lo más exactamente posible, ¿cierto? Se deben verificar que la estación suspenda el servicio de venta de combustible para que las mediciones no varíen. Séptimo, demarcar el área de zona o de descargue con los conos y el letrero. Entonces, en ocasiones siempre que se hace un descargue se ven letreros de precaución, zona de descargue, no sé, peligro, no pase. Proceda a colocar el sistema de eliminación de carga estática mediante la conexión de un cable a tierra, el famoso polo a tierra. Y octavo, me dice que esperar la apertura de los manholes, o sea, de las puertas de los compartimientos. Por acá tenemos más del descargue. Me dice, se inicia por el compartimiento número 3. Subir el vehículo y abrir la llave del compartimiento, bajar y abrir la llave para que se dé paso al producto. Si el descargue es por la puerta de atrás, si es por el lado, se le abre la llave indicada al compartimiento. Me dice que igualmente con cada compartimiento hasta terminar el descargue. Entonces recuerden que hay tipos de cisterna que es en la parte de atrás o en la parte de cualquiera de los dos lados. Me dice, se deja escurrir el vehículo cisterna y se cierran las llaves, o sea, las válvulas, ¿cierto? Debemos cerrarlas. Esperar la verificación de la medición y luego subir a verificar dicha medición. Me dice por acá, verificar que en los compartimientos no haya quedado producto. Cierran las tapas de los compartimientos. Verificar la medición del tanque de la estación con la regla milimétrica. Tomen nota de las medidas. Verificar
la cuenta de galones para comparar que los galones que se han descargado sean los mismos que indica la factura. Esto pues obviamente es muy importante hacerlo, ¿verdad? Realmente no tiene que variar. Si yo hice una buena medición antes, debe dar exactamente los galones que en la factura me marquen. Y me dice que por último, ¿qué ya debo hacer? De pronto organizar, recoger el letrero que indica la zona de descarga con los conos, reclamar la factura del orden de servicio. ¿Qué pasa aquí también? De pronto en ocasiones si se generó algún tipo de bueno, que se haya de pronto escapado algún tipo de líquido inflamable, pues lo que tenemos que hacer es utilizar nuestro kit de antiderrame, ya sea el del vehículo o el de la estación de servicio, y pues limpiar rápidamente ese derrame, ¿no? Ese derrame pues que ocurrió de pronto, no sé, por accidente o por descuido, que no debería pasar, pero pues nadie está de pronto exento a que le suceda. Entonces este es como el descargue seguro que debemos considerar para estaciones de servicio. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Espero que la información dada haya sido de su gran interés. Muchísimas gracias. Hasta luego.